Bienvenidos al Búho, edición de cuarentena, una vez más, acompañándolos e informándolos sobre lo que ocurre en este estado de emergencia, que en teoría termina este domingo 10, pero que, como ya todos han advertido, será una vuelta, un retorno muy gradual a la normalidad que vivíamos antes del 16 de marzo, que puede tardar un año o más. Así que a tomarlo en cuenta. Hoy día, 7 de mayo, en el Perú tenemos 58.526 casos positivos y 1.627 fallecidos. Como ya ha reconocido la propia Pilar Macetti y otros voceros del gobierno, la curva no se ha logrado achatar. No como se esperaba. Sí se ha achatado un poco, pero no como se esperaba, y eso complica un poco las cosas. En Arequipa se han registrado 56 contagios, por lo que la cifra ha subido a 841 y tenemos 25 fallecidos hasta las 00 horas de hoy. Hoy día también en el Congreso se aprobó finalmente, después de 7 meses, la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Esta noche les voy a decir la encuesta. La encuesta que les pido contestar, aparece ahí en la pantalla, es la que sigue. ¿Debe eliminarse la pensión vitalicia para los expresidentes? Hay un proyecto de ley que se ha presentado hoy para que se elimine por derecho, por mandato constitucional. Tienen los expresidentes elegidos de la República, tienen derecho a una pensión vitalicia. Hay un proyecto de ley para cancelar eso. Considerando quienes han sido nuestros expresidentes, vamos a hacer esta encuesta. ¿Debe eliminarse la pensión vitalicia para los expresidentes? ¿Sí o no? Muy bien. Esta noche vamos a tener como invitado a el gerente regional de trabajo, el doctor José Luis Carpio Quintana. Con él vamos a conversar este tema que preocupa a los trabajadores, que tiene que ver con la llamada suspensión perfecta, que a través de un decreto el gobierno ha autorizado a que las empresas soliciten ante la autoridad de trabajo suspender hasta por 3 meses a sus trabajadores, suspendiéndose las dos obligaciones, ¿no? La de trabajar y la de recibir un sueldo. La ventaja es que la plaza laboral, en teoría al menos, se recuperaría al término de esta suspensión. La desventaja es que no hay pago y estas personas tienen que recurrir a sus ahorros probablemente para subsistir durante el periodo que dure la suspensión perfecta, que se planteó con un máximo de 3 meses, pero ya hay voces que están solicitando una posible ampliación. De este tema vamos a conversar con el doctor Carpio. Buenas noches, doctor Carpio. Bienvenido al Búho. Muy buenas noches, profesor. Muy bien. Bueno, como les mencionaba a nuestros seguidores, esta suspensión perfecta está en vigencia. Sabemos que en Arequipa un importante número de empresas han solicitado acogerse, y ahora yo quisiera preguntarle cómo va ese proceso. ¿Ya se ha autorizado a cuántas empresas? También sabemos que se ha rechazado a otra cantidad de empresas porque tiene que haber también una justificación para ello, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como usted lo indica, en este caso, la suspensión perfecta de labores es una medida extrema, por cuanto se ve perjudicado muy gravemente el trabajador porque no tiene la remuneración que le permite el sustento para él y su familia. Ya. En este sentido, a mérito de la publicación del decreto de urgencia 038-2020, que fue publicado el 14 de abril, se permitió la suspensión perfecta de labores. Antes del 14 de abril, antes de la vigencia de este decreto de urgencia 038, no se permitía la suspensión perfecta de labores. Ya. Entonces,
A partir del 15 recién se admite la suspensión. ¿Ya? ¿Cuántas solicitudes han sido presentadas? Han sido presentadas hasta el día de ayer 2.245 solicitudes. De estas 2.245 solicitudes, hay que entender que hay 550 que se han repetido. ¿Y por qué se han repetido? ¿Por qué? Porque las solicitudes que se presentaron a partir del 15 de abril hasta el 21 de abril no tomaron en cuenta el reglamento de la suspensión perpetua de labor. El reglamento fue publicado a través del Decreto Supremo 011-2020-TR, que establecía más reglas que la ley. Entonces, durante ese periodo, del 15 de abril al 21 de abril, las solicitudes no tuvieron en cuenta todas las formalidades. Es por ello que se dispuso, a través de este reglamento, de que las solicitudes tenían hasta 5 días hábiles o para confirmar o ratificar lo que habían declarado o tenían la posibilidad de modificar. Es lo que decía el martes pasado. Entonces, en ese sentido, han entrado 550 suspensiones perfectas, ratificando o cambiando. Ya. De estas 2.245, hemos dado ya trámite a 620 solicitudes. 620. Sí, hemos dado trámite. ¿Que involucran a qué número de trabajadores, más o menos? Son 620 solicitudes, pero me imagino que en cada solicitud, digamos, hay una relación de trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Pero no podemos ingresar directamente todavía porque el trámite, ¿cuál es? Le explico más o menos. Presentamos su solicitud y nosotros derivamos a las áreas de inspección, ya sea Sudafil o ya sea la gerencia de trabajo. Ahí es donde se va a investigar y se va a verificar lo declarado por la empresa. Como lo que se dice, cuántos trabajadores tiene la empresa, cuántos ha pedido la suspensión. Estamos en ese proceso. De esas 620 que ya hemos dado trámite, o sea, ya hemos iniciado, 320 han sido enviadas a inspecciones de la gerencia de trabajo para que haga un proceso de investigación y de verificación de lo que se ha declarado. Y también 80 se han remitido a la SUNAFIL. Ya, ahora, después, 180 de estas solicitudes han sido, como usted lo ha indicado antes, han sido ya declaradas improcedentes. En su gran mayoría han sido declaradas improcedentes. ¿Por qué? Porque no cumplió con el plazo establecido en el reglamento. El plazo establecido en el reglamento establecía: si yo inicio mi suspensión perfecta de labores hoy día, tengo hasta el día siguiente hábil para declararla en la plataforma virtual de nuestro trabajo. Es decir, si yo inicio el día, tengo hasta mañana día. Si yo lo hago después de 2 días o 3 días hábiles, he incumplido con la norma y sería declarar improcedente. En la gran mayoría de los casos, se declara improcedente porque no cumplido con los plazos. Y el otro motivo por que se declaró improcedente es que procede la suspensión un mes posterior a la fecha que se declaró como emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, como sabemos, es hasta el 9 de junio. Y la norma establecía que un mes posterior se podía ampliar. Y se ha ampliado hasta el 9 de julio. Es decir, las suspensiones perfectas deberían cumplir todas el 9 de julio. Salvo que el Estado, como usted lo ha indicado, lo amplíe. Entonces, algunas solicitudes indicaban como fecha de vencimiento 30 de julio hasta agosto. Eso también ha sido declarado improcedente. Y finalmente, 40 han sido declaradas inadmisibles. ¿Por qué principalmente? Porque la norma establecía que las empresas deberían comunicar los correos electrónicos de los trabajadores afectados. ¿Para qué? Para que en el proceso de investigación el inspector requiere información de los trabajadores. Un ejemplo, ¿no? El empleado puede decir: yo inicié la suspensión perfecta de labores hoy día, jueves. Pero ¿qué tal si lo he hecho desde el lunes? ¿Quién sabe eso? La realidad, los trabajadores. El inspector va, se comunica con ellos a través del correo, a través de una llamada, los identifica y les pregunta, ¿no? ¿Cuándo han iniciado? También puede preguntarle qué actividades desarrollan, o si son personas vulnerables, porque hay que tener en cuenta que las personas vulnerables y las personas que son dirigentes sindicales tienen un trato diferente, ¿ya? Entonces, ese más o menos el procedimiento. Concluye la inspección, que tienen hasta 30 días hábiles, ¿ya?
concluye la inspección y de ahí es devuelto el expediente a la Dirección de Prevención de la Gerencia de Trabajo. Y la Dirección de Prevención de la Gerencia de Trabajo tiene hasta 7 días hábiles para expedir la resolución que declara procedente o improcedente la solicitud. Si no nos pronunciamos durante esos 7 días hábiles, ocurre el silencio positivo, es decir, se da por aceptada. Sí, efectivamente. Dígame, doctor, entonces, a la fecha, hoy 7 de mayo, ¿ya se ha declarado procedentes algunas solicitudes de empresas? Es decir, ¿ya está operando o todavía están en el plazo de la investigación, supervisión, antes de declararla procedente o improcedente? Sí, todavía todas están en proceso de investigación. Ninguna autoridad inspectiva, ni de la Gerencia de Trabajo ni de la SUNAFIL ha emitido un informe ya de conclusión. ¿Y los trabajadores han dejado ya de asistir o tienen que esperar la resolución de la autoridad de trabajo para que recién comience a operar en la práctica la suspensión? No, ellos inasisten. Y como dije, ¿no? Se ejecuta la medida de la suspensión presente de labores y tengo plazo hasta el día siguiente para comunicarlo. Es decir, cuando presentan la solicitud ya se está ejecutando la suspensión presente de labores. De acuerdo. ¿Y qué pasa si es que, digamos, yo decido suspender hoy día a una cantidad de trabajadores, comunico mañana, pero luego que hacen la inspección, la investigación, hablan con mis trabajadores, etcétera, me declaran improcedente, pero ya dejaron de trabajar 10 días, 15 días, no lo sé. ¿Qué pasa en ese caso? Buena pregunta. En este caso se dispone, primero, que se le pague las remuneraciones por todo el tiempo de la suspensión perfecta a sus trabajadores. Punto 1. Punto 2. Se ordena que sean repuestos cuando se levante el estado de emergencia. ¿Ya? Y punto 3, de que todo ese periodo de tiempo, ¿ya?, se entiende como trabajo efectivamente realizado. Es decir, le correspondería a sus beneficios de CPS, vacaciones y gratificación. Y si vemos de que ha habido mala fe, a falsa información, se puede poner una multa entre 5 a 10 UITs. Y más aún, si es evidente la mala fe o la falsedad de los documentos, se debe hacer una denuncia a través del procurador para una denuncia penal. Es decir, adicionalmente a que la empresa tiene que pagar todo a los trabajadores, si es que falseó información o no tenía los argumentos necesarios, digamos, eso vamos a hablar ahorita, en qué casos realmente se justifica, ¿no? Pero si no se justifica, tienen que pagar todo, además de una posible multa, ¿verdad? Ahora, y sin contar todavía las multas que pueda ocasionar ante la SUNAT, porque hay que tener en cuenta que eso declara también electrónica. Y si yo me demoro o rectifico una declaración, también hay una multa. Claro. Bueno, ahora, ¿en qué casos se podría declarar improcedente? Me imagino que tiene que ver también con el sector, es decir, si por ejemplo yo soy del sector alimentos, no puedo argumentar que he tenido que paralizar mis operaciones y que por lo tanto tengo que suspender trabajadores. Claro, si soy del gremio de turismo, probablemente sí tengo una justificación. ¿Cuáles son las razones para declarar procedente o improcedente estas solicitudes de suspender trabajadores? Ya. Algo novedoso de esta ley es de que inclusive cuando la empresa presta servicios esenciales, es decir, como se lo ha indicado, alimentos es esencial, o sea, que entiende que están en actividad, ¿no es cierto? Pero puede ser caso, y hay que ser realistas, de que ante esta coyuntura el mercado ha cambiado. Capaz no hay las ventas que habían antes, ¿no? Por la situación de que el mercado no tiene dinero, las personas no tienen dinero suficiente para comprar productos. ¿Ya? O servicios, o bien. Entonces, ha establecido este decreto de urgencia y también el reglamento una fórmula para calcular la situación grave en que se encuentra la empresa. O sea, tiene que acreditarse que esta medida, que es la cuarentena y la situación en que vivimos, ha afectado gravemente a la economía de la empresa. ¿Ya? Ahora, la ecuación que ha establecido es la siguiente. Somos todas las remuneraciones de trabajadores en plantilla, digamos. Si voy a decir abril, digamos,
voy a partir de abril, ¿ya? Sumo todas las, sumo todas las, sumo todas las remuneraciones, de, que tendría que pagar, ¿sí? claro. Sumo todas las remuneraciones, ya. Y eso lo divido entre las ventas de ese mismo mes, de marzo, digamos, ¿ya? Lo divido. Y comparo ese mismo mes, pero en el año 2019, ¿ya? Lo comparo en el año 2019, ¿ya? Si la diferencia porcentual es más de 4 puntos en el caso de micro y pequeña empresa, se acredita que ha habido afectación económica, ¿ya? Ahora, si es más de 12 puntos, en el caso de las medianas y grandes empresas, se acredita que ha habido afectación económica. O sea, la idea es que se compare el mes, la suma de las remuneraciones de todos los trabajadores, lo divide entre las ventas de ese mes y lo comparo con el mes. Con el mismo mes del 2019. Y si veo esta diferencia porcentual de 4 puntos o de 5 puntos, entonces ya se acredita que había situación económica. Por eso los sectores tienen acceso a información de la FIMAR y se puede cotejar, ¿no? Ahora, también se ha establecido que si yo acredito que el mes anterior en que ejecuto la suspensión perfecta de labores no he tenido ninguna venta, también procede. Ok. Actualmente todavía está en vigencia, es decir, sigue habiendo la posibilidad de presentar solicitudes de suspensión perfecta o tiene un plazo en el tiempo, porque dado que, como usted dice, es ahora hasta el 9 de julio, de repente también hay un plazo o hasta el 8 de julio puedo presentar mi solicitud. ¿Cómo es? Sí, hasta el 8 de julio, técnicamente, ¿no? Porque si hasta esa fecha puedo suspender, sí. Ahora, si debemos precisar que la suspensión perfecta de labores es una medida extrema y excepcional. La ley ha establecido que es obligación del empleador, digamos, prever o se le faculta tomar otras medidas alternativas, ¿ya? La primera medida alternativa es que si yo le debo vacaciones al trabajador, otorgarle las vacaciones que se le deben, ¿ya? La segunda medida ya es con la participación de los trabajadores y que tiene que tener un acuerdo favorable de los trabajadores, es que se le puede adelantar vacaciones futuras en 2021, 2022, ¿ya? Pero eso con acuerdo de los trabajadores, que acepten los trabajadores. La tercera medida sería la reducción de la jornada de trabajo. Si yo trabajo 8 horas, y ahora puedo trabajar 6 horas, o puedo trabajar 7 horas, y se me reduce de forma proporcional la remuneración también. Y la última medida es la reducción de remuneración. Ya no de la jornada, simplemente de la remuneración. ¿Ya? Pero repito, tiene que ser con acuerdo de los trabajadores. ¿Ya? Y es temporal. Esta medida es temporal mientras dure la situación grave que vimos del COVID. ¿No es cierto? Ahora, en la inspección, el inspector va a acreditar, va a tener que probar si tomó esas medidas o si las inventé. Entonces, ¿qué tiene que probar el empleador? Primero, que le comunicó a los trabajadores afectados de la suspensión las medidas que yo he pensado tomar. Y le explico por qué las pienso tomar. Y segundo, trato de que haya una reunión para ver la posibilidad de acogerme esas medidas. ¿Ya? Si no acredito esa inspección, entonces también se declararía improcedente el pedido de suspensión perfecta de labor. O sea, lo que yo no puedo hacer es que, en primera línea, hacer la suspensión. Primero tengo que agotar lo que he indicado anteriormente. Y una persona como trabajador, digamos que le comunican que va a ser suspendido, si pertenece a una empresa que evidentemente, como usted ha mencionado, de repente no ha facturado nada en el mes que ha pasado porque es obvio que está cerrada y, en fin, ¿no? Puede entenderlo. Pero si el trabajador tuviera dudas respecto a la verdadera situación de la empresa y no estuviera de acuerdo con esa suspensión, ¿qué camino puede tomar? ¿Puede comunicarse con la gerencia de trabajo, exponer su caso? ¿Qué sería lo recomendable? En este caso, todo es subjetivo, ¿no? O sea, lo que va a hacer el inspector va a pedir las planillas del empleador y va a sumar las remuneraciones de los trabajadores del grupo planilla. Al empleador también le va a pedir las ventas que efectuó y eso lo puede pedir a través de la SUNAT.
Pero ahorita la SUNAT, digamos, también se ha suspendido la obligación de declarar de los meses de marzo, de abril, recién se va a declarar en junio, entonces también ahí podría haber una dificultad de que no se esté facturando, por ejemplo, un servicio o una venta. Se ha previsto eso. Se ha previsto que el empleador haga una proyección, ¿ya? Pero después tiene obligación el empleador de presentar la declaración con la SUNAT. Por eso es tan importante la buena fe. Si el empleador no tiene buena fe, entonces tenga por seguro de que en un procedimiento regular se va a determinar de que mintió. O sea, porque el inspector va a pedirle documentación. Y después, más ahora, y después se ha establecido que ya se dio la resolución, ya se estableció que efectivamente procede. Se ha establecido también de que concluye el procedimiento, nosotros tenemos que hacer un control posterior, ¿ya? Así de verificar que si fue verdad lo que declaró, a pesar que ya el inspector determinó que sí, nosotros verificamos que mintió, declaramos la nulidad de la resolución y también se ordena el pago de todo lo que hemos dicho, de remuneración, los beneficios y lo demás. O sea, todo es documental. Ahora, va a ayudar bastante también, como dije, el inspector se va a comunicar con los trabajadores. Por eso se exige que se declaren los correos electrónicos de los trabajadores. O sea, van a participar en el proceso de investigación. Si tienen alguna duda, algún caso, alguna observación, la harán llegar al inspector. El inspector, desde el proceso de investigación, determinará y absolverá la duda que tenga el trabajador. Muy bien. Entonces se garantiza que así sean 1,000, 2,000, 3,000 empresas, en algún momento va a ser fiscalizado, porque de repente en este momento no, si es que son más empresas, no sé si hay la capacidad logística de hacerlo de inmediato, sin demorar tampoco tanto, digamos, la resolución, porque puede eso generar problemas también a las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvería eso si realmente es un número importante y la capacidad de fiscalización no alcanza? Muy buena pregunta, efectivamente. Nosotros, como toda institución pública, tenemos limitaciones en personal y recursos. Ahorita, aprovechando de que en muchos de los servicios y de esos trabajadores no están prestando servicios, entonces hemos digamos, usado los servicios de esos trabajadores para lo que es las proyecciones de las resoluciones, ¿no? En el caso de la inspección es un poco más complicado, ¿no? Porque no podemos ni contratar ni encargar funciones de inspección. Nosotros tenemos 7 inspectores a nivel regional. Entonces, ya, como dije, se han entregado 310 inspecciones, ¿no es cierto? Entonces, sale más o menos como 32 inspecciones por cada inspector. Y viendo y analizando a nivel nacional, ese es el número máximo que se le puede dar al inspector para que investigue durante un mes. Entonces ya hemos llegado a nuestro techo. Nosotros desde la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada, estamos pidiendo apoyo a la SUNAFIL. Se han cruzado oficios al intendente de la SUNAFIL de acá de Arequipa, el doctor Venero, y al superintendente de Lima. Ellos han indicado que tienen la mayor voluntad de apoyar, y eso agradecer. Ahora estamos tratando de formalizar ese apoyo a través de un convenio o un marco específico para ese apoyo, ¿no? Justo hoy día ya hemos cumplido con otorgar la información, porque quien va a tener el convenio es nuestro señor gerente general, ¿no? El ingeniero Palma. Y con ello se va a poder viabilizar, y según lo que me indican, la colaboración de 5 inspectores de la SUNAFIL, ¿no? Para poder investigar todas las solicitudes, ¿no? Y lo que estamos esperando. Esperemos que o mañana o a más tarde el lunes ya tengamos los inspectores, ¿no? Sí, por último, doctor Carpio, esta suspensión en realidad no tiene límite o sí lo tiene respecto al tamaño de la empresa, es decir, se pueden acoger las grandes empresas y las microempresas de la misma manera, es decir, claro, hay diferencias como usted mencionaba, de que si el 4% o el 12% de su facturación es menor, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero más allá de eso,
todas se pueden acoger. ¿Cómo ha sido en el caso específico de la región? ¿Se han acogido grandes empresas y también muy pequeñas? Sí, efectivamente, como usted me lo indica, no hay límite por el tamaño, ¿no? Puede ser grandes empresas, medianas, micro o pequeñas. No, la normativa no ha establecido un límite. Se están acogiendo, sí, algunas empresas grandes de la región, ¿no? Ahora, inclusive, se puede aplicar la suspensión permanente de labores a un grupo de los trabajadores, un porcentaje de los trabajadores, no necesariamente el 100%, puede ser el Claro, 30%, claro. el 20%, el 40%, pero sí, tenemos entendido y hemos visto ya algunas empresas grandes que están pidiendo la suspensión permanente de labores. Mineras, por ejemplo, ¿puede ser? Mineras, me parece que todas las grandes todavía no hemos visto, ¿no? Ya, Algunas empresas otras que son conocidas acá, sí hemos visto, no podemos decir no, porque es el trámite, y bueno, estamos ahí, pues no, van a ser quizás como cualquier empresa, o sea, se va a fiscalizar, se va a revisar lo que han declarado, y si no corresponde, pues se declara procedente, y si corresponde, se declara procedente, ¿no? Lo correcto nomás y lo que dice la ley. correcto. Muy bien, doctor Carpio, muchas gracias por sus explicaciones y por atender nuestra llamada. Esperemos que realmente actúen los empresarios de buena fe, como usted ha mencionado reiteradamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Ha sido el gerente regional de trabajo. Queda bastante más claro cómo va a operar esta figura de la suspensión perfecta, que pues no es tan perfecta para los trabajadores, ¿no es cierto? Pero cuya intención final, y ojalá así sea, y no se desvirtúe, es evitar que las empresas quiebren. Porque si las empresas quiebran, se pierden puestos de trabajo. Pero todo eso es en el entendido que se está actuando de buena fe. Eso es realmente lo que tiene que primar en este momento.